La incertidumbre sobre qué ocurrirá una vez que arranque el curso hace que algunos padres estén pensando en no llevar a sus hijos al colegio por miedo al contagio. Recordemos que en España la educación es obligatoria entre los 6 y los 16 años. Por lo tanto, la pregunta es ¿qué consecuencias tendría esta actitud, el de no mandar a los niños al colegio, para quienes tengan hijos en esa edad, en esa horquilla de edad? Se lo vamos a preguntar a José Miguel Cámara, que es abogado de Legalitas. José Miguel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, es importante recordar también que antes de los 6 años legalmente un menor no tiene obligación de estar matriculado en ningún centro, pero a partir de los 6 años sí. Es más, ¿a qué obliga exactamente la ley a partir de esos años, de los 6? Pues evidentemente obliga a escolarizarlo de forma presencial en un colegio sin que existan más excepciones que las que la ley orgánica de la educación prevé, que son la enfermedad del propio niño, la residencia en el extranjero del niño o la itinerancia de los padres. Estas son las hipótesis que legalmente están previstas como excepción a la obligación de... Si no se cumple, pues pueden pasar, evidentemente puede no pasar nada, porque la administración no tome ninguna medida, o puede llegar incluso, como prevé el artículo 226 del Código Penal, que implicaría por el abandono de las obligaciones de los padres, entre las que se encuentra precisamente la de escolarizar a los niños, como una obligación inherente a la patria potestad, pues podría conllevar la pena de prisión de 3 a 6 meses o una multa de 6 meses a 1 año. Que no está mal, ¿eh? Que no está mal. ¿Qué va a hacer la administración? Pues lo desconocemos. Aquí se plantean... Igual me estoy adelantando un poco a las preguntas. Nada, adelántate lo que quieras. Adelante. Aquí se plantean que, claro, en una situación compleja como la actual, esto no se trata de un capricho o una especie de, pues, la educación en casa, es decir, una actitud voluntaria o desatención, que es lo que prevé el Código Penal. Lo que castiga el Código Penal es la desatención. Aquí puede haber una actitud consciente, ponderada, meditada, de que existe un riesgo y que no se quiere llevar a los niños, que no se quiere llevar a los menores al colegio, no niños, a partir de 6 años. Estamos hablando de cuando existe la obligación legal. Entonces, ¿qué es lo que, en estos casos, qué es lo que puede ocurrir? Pues yo es que no sé qué es lo que va a hacer la administración, porque lógicamente lo primero que podría abrir es un expediente administrativo con las consecuencias que pudiera tener, y en última instancia, para los casos más graves, podría incluso acudirse a Fiscalía para que se interpusiese el correspondiente procedimiento penal que conlleva. Pero claro, yo me planteo, primero, ¿qué es lo que prevé la educación, la Ley Orgánica de Educación para garantizar los derechos de educación de los menores? Se prevé unas excepciones que son la propia enfermedad del menor, pero supongamos un caso que se va a repetir hasta la saciedad. Los padres trabajan, no pueden, digamos, recoger a los niños del colegio y van a tener que depender de la asistencia de los abuelos. Sí. Y los abuelos son personas de riesgo, pero no están específicamente previsto como una excepción van a tener que ir a recoger a los niños al colegio. Van a estar en contacto con los menores, que pueden no ser ellos los que sufran la gravedad de la enfermedad, pero sí que pueden ser perfectos transmisores a personas de evidente riesgo, como son personas de edad avanzada. ¿Qué ocurre? La ley no prevé esto. ¿Existe una eximente, existe alguna justificación que permita no llevar a los niños al colegio? Pues habrá que verlo, qué es lo que decide primero la administración educativa, en su caso, como para poner una sanción por esta no presencia de los niños en el colegio. En segundo lugar, ¿qué decisión podría tomar el juez? ¿Existe una justificación o no?
Claro, estamos ante una situación nueva y por lo tanto requiere seguramente soluciones nuevas. Lo que pasa es que hay que ponerlas en marcha, porque si no lo que rige es la ley vigente, evidentemente. La ley vigente tenía previstos 4 hipótesis, porque es que parecía que lo que estaba regulando es una justificación para casos evidentes de necesidad de los padres, pero un supuesto realmente de no me apetece que mi niño vaya al colegio, quiero que se eduque debajo del avellano en el jardín o en el bosque cercano a casa, lo que se mirando conoce, la naturaleza. Perdona, José Miguel, en otros países en los que sí está permitido lo de homeschooling, ¿no? Que efectivamente, no mando al niño al colegio, pero le doy yo la educación correspondiente. En España brilla por su ausencia cualquier referencia a una educación alternativa. No existe la previsión porque un padre puede justificar que está dando una educación adecuada al niño, que no le está desatendiendo, pero en España no existe ninguna previsión ni negativa ni positiva respecto de la educación en casa. Luego otra duda que tenemos, José Miguel, es ¿qué pasa si en casa del niño hay alguien de riesgo? ¿El niño tiene que ir al colegio o no? Aquí hay también mucha confusión. Ese es el problema que yo me planteo, porque lo que prevé la Ley Orgánica de Educación en España es la enfermedad del niño. De hecho, hay alguna sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona en la que inicialmente el juzgado de primera instancia condenó a los padres por no escolarizar al menor, y la Audiencia Provincial rectificó la sentencia, sí. la revocó en el sentido de considerar que existía una justificación porque el menor tenía algún tipo de dolencia que justificaba su no escolarización porque era un peligro para el menor. La ley orgánica, evidentemente, lo que establece es como excepción la enfermedad del menor. ¿Y qué pasa con las personas de su entorno? Claro. Porque lo que hemos visto hasta ahora, que yo creo que existen además comentarios, informaciones absolutamente, uno dice una cosa, luego resulta que se descubre otra, etcétera, etcétera, que existe una inseguridad total. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa respecto de las personas? Lo que suponemos ahora es que los menores no se enferman, pero contagian a su vez a las personas que sí pueden ser de evidente riesgo. Pero esto no está previsto en la ley. Ya. Esto no está previsto en la ley. Qué cosa más complicada, José Miguel. Hay mucha duda también en el entorno laboral de los adultos. Es decir, tú convives con una persona que ha dado positivo, que es positiva, pero tú has dado negativo. Hay quien dice, no, esa persona si ha dado negativo tiene que volver a trabajar. Si no, hay otros que dicen, qué barbaridad, no, tiene que seguir haciendo cuarentena. En el caso de los niños, lo mismo. Un niño que convive con un padre que ha dado positivo, aunque el niño dé negativo, ¿tiene que ir al colegio o no tiene que ir al colegio? Claro, estamos todos en un lío metidos que unos dicen una cosa, otros dicen otra, unos médicos te dan el alta, otros te dicen que cuarentena, en fin, un descontrol. Se nos acusa a los abogados muchas veces de que no damos, respuestas taxativas firmes, pero por desgracia en nuestro mundo el blanco y el negro no existen. Existe un evidente derecho a la salud, existe un evidente derecho a la educación. Y a veces entran en conflicto y el resultado, porque claro, si cogemos la legislación que tenemos a mano, es muy genérica, nunca se había previsto una hipótesis como la que nos ocupa en estos momentos. Es decir, el problema está en que no nos va a quedar otro remedio que analizar caso por caso la casuística del supuesto en concreto, y no sabemos cuál va a ser la reforma. Como nos ha pasado en ciertas comunidades que han solicitado unas medidas restrictivas de libertad, etcétera, etcétera, y ha habido jueces que han dicho que sí, y otros exactamente con los mismos mimbres, han dicho que no. Han dicho todo lo contrario. Entonces, primero, ¿quién va a resolver? ¿Qué criterio tiene esta persona? La legislación, por definición, tiene que ser lo suficientemente genérica como para que prevea para que entre dentro de ella cualquier hipótesis. Pero esto conlleva a su vez
que no se puede dar una respuesta. Yo creo que el Código Penal lo que condena es la desatención, la dejación, la omisión de las obligaciones de todo padre, cuidador, etcétera, etcétera, de atender las necesidades educativas de un hijo, alimenticias, etcétera, etcétera. Es decir, el problema que se puede plantear aquí, oiga, yo conscientemente, meditadamente, he pensado que no conviene que yo lleve al niño al colegio. Claro, no habría esa desatención. Ya. Pero claro, la obligación de llevarle al colegio existe. Existe. Pero la obligación de garantizar la salud también pública del menor también. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Bueno, pues de momento seguimos teniendo esa duda. Sí sabemos, José Miguel, que de momento lo que dice la ley es que si uno tiene un niño o un hijo entre los 6 y 16 años, hay que llevarlo al colegio, porque si no pueden caerle encima al padre correspondiente o a la madre penas de prisión que pueden ir desde los 6 meses hasta los 6 años y... Eso. No, hasta desde los 3 a los 6 perdón, meses. de los tampoco nos pasemos a un penal... Sí, no, a picar piedra. Y si no, te puede caer un multazo, en fin, importante. Así que, claro, en fin... Es una multa importante. Que lo sepa todo el mundo, cómo está el asunto. Hoy, por cierto, se inaugura el año judicial, a ver si sirve para algo, para que alguien ponga un poquito de orden en las leyes y en nuestros reglamentos, en esas normas por las que nos tenemos que guiar. Tampoco tenemos que ser comprensivos con las... Es decir, primero, no se puede prever los millones de hipótesis de situaciones que pueden darse. Una, es imposible, es decir, haríamos una lista, un listado enorme de hipótesis y al final nos quedaría fuera siempre alguna. Una. Y dos, existe un conflicto de derechos que cada juez o cada persona va a valorar de forma diferente y que nos vamos a tener que encontrar con respuestas diferentes a casos que nosotros podemos considerar idénticos. Muy bien. Pues hasta ahí lo vamos a dejar. Asesorarse caso por caso. Bueno, pues José Miguel Cámara, abogado de Legalitas, si hay alguna novedad al respecto, volveremos a conectar contigo para que nos digas un poco cómo ves la situación, pero de momento lo que hay es lo que hay. Cada caso tendrá que ser estudiado de una manera diferente, pero que todo el mundo sepa que de momento lo que rige en este país es la obligatoriedad de llevar a los hijos al colegio. Efectivamente. José Miguel, no un abrazo. Capricho. No es un capricho, igualmente, es la ley. Bueno, igualmente. Hasta luego.